mis amigos, buenos días con todos. A nombre del grupo número 3, permítame presentar parte de nuestro trabajo, cuyo título es Teoría Conectivista del Aprendizaje del Aula Invertida en tiempo de COVID-19. Gracias al apoyo incondicional del doctor Waldemar José Cerrón Rojas, docente de la asignatura de Gestión de Conocimiento. También gracias a los compañeros presentes, Johnny Ruiz Núñez, Saúl Matías Caro, Lucio Rubén Laura Espinosa y Juan Dionisio Osores. La teoría del cognitivismo como una teoría de aprendizaje para una nueva era digital tiene sus fundamentos en tres grandes teorías del aprendizaje hasta antes de 20 años atrás. Estas teorías que han sido sostenidas por mucho tiempo es el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Este último ha tenido apogeo allá por los años 1990. Y muchos de nosotros, como profesionales incluso, somos producto del constructivismo. Cabe mencionar mi primaria, por ejemplo, tal vez lo haya hecho con la teoría conductista, cambio de conducta. Bien, entonces, estas tres teorías de aprendizaje son modificadas gracias a la tecnología. Entonces, en los últimos 20 años, la tecnología empieza a organizar varios modos, varias formas. Una de ellas es la forma de vivir, la forma de comunicarnos y obviamente la forma de aprendizaje que estamos día a día nosotros. Entonces, las necesidades de aprendizaje, las teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje deben reflejar estos ambientes sociales subyacentes. Se refiere, en todo caso, al ambiente natural, social y todo lo en cuanto concierne a redes. George Siemens en el 2004 nos indicó que el conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital. Entendiéndose esto, que el desarrollo de todas las competencias tecnológicas está en nuestros estudiantes. 1. El aula invertida es un modelo pedagógico en el que los elementos tradicionales de una asignatura se invierten. Su estructura entrega clases pregrabadas en formatos como video, PPTs, cuestionarios y otros, que los estudiantes deben revisar antes de tener una clase de carácter práctico. Como pueden observar, una clase tradicional, los contenidos se dan en clase, mientras que en casa hacen los estudiantes sus tareas. Pero en una clase invertida, los contenidos lo ven en su casa y en el aula hacen las tareas y por supuesto otras actividades. El aula invertida, también conocido como Flipped Classroom, a través de los contenidos, los estudiantes desarrollan las competencias, investigan, exploran, trabajan en forma colaborativa, en forma grupal, hacen trabajos prácticos con carácter reflexivo y además despierta en ellos su creatividad. Desarrollando el trabajo que nos toca a nuestro grupo, estamos empezando con el tema de las teorías conectivistas. Las teorías conectivistas relacionan las informaciones anticipadas en el aula virtual, las presentan en forma de principio, y uno de los principios que hemos encontrado dentro de la teoría conectivista para el aula invertida es: a mayor interconexión, mayor aprendizaje. Asimismo, la historia del conocimiento del aula invertida ha despejado muchas creencias, como el que se indica ahí: no es posible lograr el aprendizaje en espacios no físicos.
luego que se lograse comprender la conectividad con la realidad virtual, sobre todo en las actividades anticipadas a una clase presencial. La tecnología ha cambiado las formas de aprender. Eso es muy importante debido a la teoría conectivista. El uso de herramientas de la red ha incrementado el aprendizaje porque se interactúa con redes sociales, foros, aulas virtuales y otros. Entonces, lo más importante ahora para lograr el aprendizaje en el aula invertida es que las clases son anticipadas, previamente, por supuesto, con la tecnología. ¿Y quién es el que aporta estas nuevas clases antes de realizarlo en el aula? Es el docente, mientras que el internauta es el encargado de asimilar a través de sus experiencias, a través de las redes de aprendizaje, todo el conocimiento que se le brinda antes de una clase presencial. Como se está diciendo, el aula invertida se trata pues de un nuevo enfoque basado en la implicación y colaboración del estudiante, mediante que la interacción dinámica del gestor de la información, del internauta, valga la redundancia, y las redes virtuales en colaboración, siendo esto enfocado en sí principalmente en la consolidación de los saberes previos del internauta, llámese estudiante, mediante la información generada por el gestor antes de las clases presenciales. Esto mediante actividades de aprendizaje. Una vez que el estudiante haya adquirido estos conocimientos o estos hábitos de estudio, hay nuevas estrategias que él tiene que ver en la manera virtualizada, que debe consolidar su aprendizaje, el cual debe perdurar en el tiempo. Esto mediante las herramientas digitales como simuladores, graficadores aplicados a su entorno físico. Entonces acá se puede decir no a la memorización, pero sí al proceso de contrastar los conocimientos con la práctica. Ahora, el aprendizaje va a ser profundo, progresivo y significativo para el estudiante para esa adquisición de conocimientos mediante un coach, llámese o reconózcase al docente. Acá podemos nosotros decir que es una enseñanza más individualizada, más directa al estudiante, mediante la interactividad de ordenadores y estructurándose a través de las tecnologías. Con ello podemos tener el siguiente concepto a lo que hemos estado conversando. El conocimiento es el resultado de las conexiones internas y externas obtenidas a través de conexiones dentro de las redes y la sociedad del conocimiento. Entonces es momento de presentar la matriz epistémica de la gestión del conocimiento del aula invertida en tiempos de pandemia o de COVID-19. Vamos a definir así. Es una conexión mediante una red lógica a través de nodos sistematizados históricamente. En todo caso, si no hay organización, no es lógico esa red, no habría esa conexión debida. El modo de ser del aula invertida es la conectividad. Sin la conectividad, y esa conectividad debe ser estratégicamente de manera asincrónica, principalmente, y dado que eso se da de manera anticipada. Entonces, donde el mundo del internauta, conocido como estudiante, pues tiene el propósito de incrementar su conocimiento mediante la interconexión
si no hay interconexión o enlace de nodos, definitivamente no podrá adquirir mayor conocimiento dicho en un principio anterior. A mayor interconexión, mayor aprendizaje o conocimiento de la misma. Entonces, esta teoría del conectivismo tiene un soporte como paradigma. Entonces, uno de esos paradigmas desarrollados allá por los años 2004 es por Siemens. Desde luego se apoya con la teoría de la ecología, la complejidad del aprendizaje y el teorema del caos. ¿Qué es lo que sostienen ellos? Ellos dicen que es posible incrementar ese conocimiento de los fenómenos solo si hay una interacción de sujeto a sujeto, pero mediante interactividad de procedimientos metodológicos. Eso quiere decir que el conectivismo no tiene métodos propios, sino son procedimientos metodológicos. Esto con la finalidad de conocer la naturaleza, investigar, conocer la naturaleza de su realidad natural o social. También hace uso de las técnicas como el cooperativo, porque en redes cuanto más conexión es mejor. Debe ser colaborativo para que esa conexión sea mucho más amplia, mucho más profunda, como decía Saúl en la exposición anterior. Pero desde luego debe ser independiente, porque es asincrónico. Es importante que tengamos en mente eso. Entonces, todo este discurso del conectivista prácticamente no está basado en su método, ya que no tiene un método, sino más bien en la forma de conexión que lo van definiendo. Por lo tanto, permítame presentarles la episteme. El episteme de la matriz se construye desde la conexión de los internautas llamados estudiantes, ahora, pero llamamos también internautas. Pero ¿mediante qué o dónde? En una sociedad, en una comunidad de aprendizaje. En ello está el gestor, el coach o el docente, o el administrador de redes. ¿Pero de qué? De la información proporcionada en el aula virtual de manera anticipada. Entonces la finalidad de esta episteme, la función principal es la interconexión de esa información, ¿no? Para que existan más conexiones mediante nodos, es como el aprendizaje por neuronas. Entonces, esto es con la finalidad de evidenciar de cómo va logrando el aprendizaje mediante este modelo que le estamos llamando aula invertida. Por supuesto, estas van a ser validadas una vez que el estudiante llegue a las aulas y en ella podemos verificar de manera presencial, ¿no?, estructurada, cómo es que el estudiante haya anticipado los saberes previos. Y en base a eso podemos construir nuevos aprendizajes. 1. Bueno, es así que los avances científico-tecnológicos en la actualidad implican que su aplicación trasciende dentro de lo que viene a ser el contexto local y global. El aprendizaje en el aula virtual es consecuencia de las interconexiones entre los actores en el proceso de aprendizaje. La interconexión materializa el aprendizaje siempre y cuando el internauta haya revisado la información, los recursos, las actividades, las evaluaciones del aula invertida. Es decir, el internauta anticipa su aprendizaje. Como consecuencia de ello, se evidencia en la actividad práctica y teórica del aula invertida, en la interconexión del sujeto, información, sujeto, en el acercamiento y determinación de un aprendizaje profundo, progresivo y significativo, lo cual aquí el internauta hace uso de las tecnologías que sirven para aprender para toda la vida. ¿Y cuáles son esas tecnologías? Esas tecnologías vienen a ser el TIC, que viene a ser la tecnología de la información y del conocimiento. El TAC, que viene a ser la tecnología del aprendizaje y del conocimiento. El TEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación.
Finalmente, la conclusión. La teoría conectivista del aprendizaje del aula invertida es producto de las diversas interconexiones de los internautas a través de las fuentes de información plasmadas en el aula virtual por el coach. Para el aprendizaje profundo, progresivo y significativo del internauta, siendo el centro del proceso de aprendizaje mediado por el docente, denominado también coach. Además, los contenidos interactivos son ordenados y estructurados a través de la TIC, TAC y TEP. Gracias.